Hace unas semanas volví a jugar Persona 3 y fue una forma increíble de recordarlo, ya que hace unos años me completé su versión americana de PS2 con solo unas 80 horitas nada más. Sí que es verdad que en su momento, aunque no entendí mucho del juego, me pareció increíble por todo lo que ofrecía, entre la cantidad de cosas que puedes hacer y su historia tan memorable, y me terminó dejando una gran impresión en la primera vez que lo jugué. Quise volver a jugarlo, esta vez en español, y para ello opté por la versión de la PSP. Es una opción más ligera y accesible, además de que se ajusta a la temática retro del canal. Y bueno, también quería hacer este video, así que me pareció la mejor opción. Uno de los problemas de la versión de PS2 es que no podías manejar los personajes en combate. Algo que en aquella vez no me pareció muy molesto, pero sí es verdad que el llegar a manejar a tus aliados al completo tiene mucha ventaja, ya que tienes control completo sobre las peleas y pues al final tú decides qué es lo que vas a hacer, aparte de las otras ventajas que tiene, pero bueno, eso ya es tema aparte con sus diferencias entre versiones. Y bueno, al inicio Mitsuru me pareció una aliada increíble, pero con el tiempo lo que era entusiasmo por tenerla en el equipo terminó convirtiéndose en frustración. Y ojo, no es que tenga algo contra Mitsuru como personaje, pero su IA en su versión de PS2 es un desastre, al igual que la de varios aliados. Al inicio parecía una aliada increíble, pero con el tiempo pasé de entusiasmarme a frustrarme con las decisiones que solía tomar en combate. Es increíble cómo tiene la oportunidad de curarte y en su lugar decide lanzar un Marincarín y encima lo falla. Pero bueno, quizás estoy exagerando un poquito, pero sí que hubo momentos en los que me molestaba bastante. A veces era frustrante esperar a ver qué carajo haría un personaje en su turno. El caso es que a pesar de algunos inconvenientes que tuve aquella vez, me pareció y bueno, aún a día de hoy me parece un juego muy memorable. La historia es de las mejores de su saga, los personajes principales tanto secundarios son de lo más carismático y la banda sonora es una de las que más me gustó de las otras entregas junto a su quinta entrega. Y ojo que esto es personal. Y bueno, aparte de sus secuencias animadas y películas que son muy buenas también. Esto último fue exclusivo de la versión de PS2, ya que en la PSP se redujo a solo textos y voces estilo novela visual. Aún así sigue siendo una versión muy disfrutable, además de que introduce la opción de jugar con una protagonista femenina, lo que cambia varios aspectos de la historia. Siendo esto algo que cambia tanto la historia en sí misma, los vínculos sociales que ahora se trasladan a los personajes masculinos, siendo bastante curioso porque se conoce un poco más a fondo a alguno de ellos y teniendo incluso la posibilidad también de hacer pelear a dos de ellos, algo que me pareció bastante gracioso, por cierto. Y bien, al haberme completado esta versión, podría decir sin miedo a equivocarme que vale la pena probarla, pero si comparamos esta versión con las demás, cada una tiene sus pros y sus contras. La de PlayStation 2 tiene las escenas animadas y la exploración en 3D. Reload es la versión ahora más moderna con las mejoras visuales y de calidad de vida, mientras que Portable es la única que te permite jugar con la protagonista femenina y controlar a todos los personajes en combates desde el inicio. Dependiendo de lo que busques, esta versión definitivamente sigue siendo una opción válida. Y a pesar de las limitaciones gráficas y la falta de escenas animadas, me sorprendió lo bien que se mantiene la historia y lo entretenido que sigue siendo. Me trajo de vuelta muchas emociones que sentí la primera vez que lo jugué y creo que sigue siendo una gran forma de experimentar esta entrega. Entonces, ¿vale la pena jugar Persona 3 Portable en 2025? En mi opinión, sí, pero depende de lo que estés buscando. Si quieres una versión accesible, portátil y con la opción de la protagonista femenina, es una excelente opción. Si prefieres la experiencia más completa visualmente, quizás Reload o la versión de la PlayStation 2 sean mejores para ti. Al final lo importante es disfrutar de esta gran historia en la versión que más te acomode. Y bien, ya para cerrar quiero preguntarte, ¿has jugado ya el Persona 3 Portable? ¿Qué opinas de sus diferencias con la versión original y hay algo que te hubiera gustado que incluyera? Déjame tu opinión en los comentarios que estaré leyéndolos. Y además también puedes pasarte por mis redes sociales que están en la descripción, más el nuevo canal de shorts que tenemos que también está en la descripción, donde estaré subiendo pues todos los recortes de mis videos principales a ese canal, así que ahí lo tendrán disponible. Y sin más, nos estaremos viendo en una próxima ocasión.